Soy Alberto Pérez, nací el 29 de noviembre de 1965, soy licenciado en Ciencia Política, soy actualmente el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires y hace 15 años que trabajo políticamente junto a Daniel Scioli. Hay que pensar para gobernar. Bienvenidos, soy Lito Cruz y aquí comienza Escuela de Gobierno, donde los funcionarios más importantes revelan cómo piensan y ejecutan sus decisiones más relevantes. Escuela de Gobierno se propone conocer la intimidad de la administración del poder contada por sus propios protagonistas. El poder en primera persona. Hoy, Alberto Pérez, el actual jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y su experiencia en un puesto clave de uno de los distritos más importantes del país. Es imposible trabajar de otra forma en una provincia con la fuerza y la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires. Porque hay políticas que no solamente tienen que ver con una gran inversión de dinero. Si un político no tiene sensibilidad social, no tiene sensibilidad política, no hay encuesta que sirva. Su pasión por la política comenzó en el colegio secundario y se profundizó en la juventud universitaria peronista, de la que fue uno de sus principales dirigentes. Fue funcionario del Consejo Nacional del Partido Justicialista y diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace más de 10 años es uno de los principales asesores del gobernador Daniel Scioli. Su experiencia, tanto al frente del Ejecutivo como en ámbitos legislativos, le permite a Alberto Pérez sacar las mejores enseñanzas de cada uno de esos ámbitos. Entre otras cosas, ¿qué considera o qué ingredientes considera que son necesarios para una gestión exitosa del gobierno? Creo que hay que estar constantemente atento a las demandas de la ciudadanía, saber interpretarlas, saber cuáles son las políticas que responden a esa demanda de la ciudadanía, saber cuáles son los mejores instrumentos. Para tener una gestión exitosa hay que pensar para gobernar. ¿El hombre político nace o se hace en el devenir de su actividad? Bueno, hombres políticos somos todos. Coincido con la teoría clásica de Aristóteles de que el hombre es un animal político, así que creo que de diferentes maneras todos hacemos política. Por supuesto que hay gente que se dedica a la política, claro, que estudia política, que bueno, es el caso de los militantes, en mi caso particular, donde mi carrera es la ciencia política, donde milito hace más de 26 años en el justicialismo y donde también cumplo una función pública que tiene que ver con la política. Así que la forma de vida, la carrera que he elegido y mi vocación militante hacen que me haya ligado a la política desde muy joven y creo que eso se nace con una vocación, con un llamado por la cosa pública, por el compromiso y que, repito, por más que piense que todo el mundo hace política desde diferentes lugares, con su simple voto, con su participación en diferentes niveles de la sociedad, con su compromiso, con su voz y mucho más quienes militan, van forjando su camino al andar. ¿Qué cualidades considera usted que debe tener un jefe de gabinete? Bueno, para trabajar con Scioli, primero que nada, una gran capacidad de trabajo, porque es público y es un personaje de la política muy conocido, pero además una persona que ya es conocido antes de su vida política, como deportista, como empresario, es un emprendedor, un hombre que trabaja muchas horas por día, que le dedica, que está sobre los temas, así que lo primero es poder seguirlo a él. Claro. Desde las 6:30 de la mañana que comentamos los diarios hasta las 10, 11 de la noche que generalmente resolvemos los últimos temas, estamos todos los días llevando el gobierno de la provincia adelante. Así que la primera es una gran capacidad de trabajo y después, bueno, poder también interpretar lo que en este caso quien tiene la representatividad popular, que es el gobernador, lo que él marca y dirige, lo tengo que interpretar para después poder volcarlo en los demás ministros, dado que soy el ministro coordinador. Y un jefe de gabinete, como es su caso, en el gobierno de Daniel Scioli,
es un intérprete por una parte, pero pierde de alguna manera cierta autonomía de decisión o de pensamiento. ¿Cómo sería esa cocina interna de lo que de lo que sería la toma de decisiones dentro del gobierno? Daniel Scioli, y hablo de él porque hablar de mi función como jefe de gabinete es hablar del gobernador también, descentraliza y da mucha autonomía a sus funcionarios, y específicamente a mí como jefe de los ministros, ¿no? Donde él marca la línea y lo que quiere y las grandes directrices, y después nos da la posibilidad de adaptarlos, porque hay que tomar decisiones minuto a minuto. Yo sé lo que él pretende, yo sé lo que trabaja por la sociedad, qué es lo que está buscando, y bueno, trato de resolverlo tema por tema, y estos 15 años de política juntos ha servido para que yo pueda interpretar lo que él necesita y lo que él pide, y él creo que ha también interpretado lo que yo puedo dar. Es muy dificultosa la relación que se establece con los intendentes de los diferentes municipios. No, es una provincia compleja porque tiene 16 millones de habitantes, 135 municipios, por lo tanto 135 intendentes, de una geografía y una demografía muy diversa. Hay municipios de 3.000 habitantes y hay municipios como Tordillo y municipios de 2 millones como La Matanza. Así que usted fíjese que de un municipio de 3.000 a uno de 2 millones, hay municipios costeros y hay municipios del conurbano, hay municipios lindantes en La Pampa con la provincia homónima, y hay municipios que tienen que ver con lo portuario en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Digo, hay una diversidad de todo tipo en la provincia, y lo que representa a los intendentes es tan diverso como eso, que muchas veces se hace complejo poder articular diferentes demandas e intereses. Ahora, esta consigna política, si se quiere, el vínculo entre municipio, provincia y nación, ¿realmente genera los resultados esperados? Es imposible trabajar de otra forma en una provincia con la fuerza y la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires. Es imposible trabajar de otra forma en una provincia con la fuerza y la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires. Sin la nación es imposible resolver los temas que tienen que ver con la inclusión social, la obra pública, la producción. Somos el 40% de la población del país, el 40% del PBI, así que tenemos que trabajar junto con la nación. Y lo hacemos bien. Y los resultados están a la vista. La gente ha vuelto a votar a Cristina Fernández en la provincia con más del 55% y a nuestro gobernador con el mismo porcentaje, con lo cual esa dupla de gobierno ha dado resultados y la gente la ha vuelto a apoyar. Y con los intendentes también es imprescindible trabajar, porque los problemas de todos los días se dan en los municipios, que es en el territorio, y los intendentes como primer mostrador de estas demandas y también los primeros que tienen que resolverlas, tienen la necesidad y también la visión, debo reconocerlo, de saber que tienen que trabajar junto al gobernador y la presidenta para poder resolver los temas de sus vecinos. En lo que refiere al ejercicio del poder, ¿cómo se manejan las frustraciones? Porque me imagino que existen frustraciones en relación a lo que uno imagina y a lo que se puede realizar muchas veces. No lo planteamos de esa forma con el ¿Cómo gobernador. sería? Nosotros jamás dijimos que hubiésemos necesitado más policías para poder llevar adelante el tema de seguridad, porque hubiese sonado a excusa, y aparte tenemos los 55.000 que tenemos. Que hubiésemos necesitado más fondos, que se necesitan, y que sería justo reclamar la coparticipación, pero también hubiese sido una excusa para no avanzar en las reformas impositivas y en la industrialización de la provincia. Hubiésemos podido decir que nos sentíamos frustrados porque teníamos una provincia que hace 10 años tenía índice de pobreza cercano a los peores países del tercer mundo. Bueno, tocó gobernar la provincia que tocó gobernar, y hay que resolver los problemas, enfrentándolos, planteándolos, sabiendo que hay temas estructurales que hay que ir resolviendo, pero que con lo que tenemos que resolver los problemas de la ciudadanía todos los días. Y intentamos brindar la mejor educación, la mejor política de prevención, la mejor política de salud. Usamos mucho a veces la imaginación. ¿Por qué eso? Y porque hay políticas que no solamente tienen que ver con una gran inversión de dinero. Porque hay políticas que no solamente tienen que ver con una gran inversión de dinero. Por ejemplo, el tema de la vida, el tema muy importante. La ley de fertilidad asistida, que por supuesto tuvimos que hacer una inversión, pero que no es tan grande,
en comparación a que ya tenemos 20 nuevos nacimientos en la provincia de Buenos Aires y vamos a tener 100 para el año que viene, con parejas que han sido financiadas, subvencionadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y por nuestra obra social El Idioma, para que puedan hacer una inseminación artificial y así poder tener sus hijos. Bueno, esa es una política pionera en Argentina. Aquellos jóvenes que se lanzan a la política, entonces podemos decir que no solamente se trata de una cuestión de contar con recursos necesariamente, sino también de tener esa imaginación para poder hacer política y para poder satisfacer las demandas de una población y de una ciudadanía. Exactamente, tenemos que tener imaginación, usar la cabeza, por supuesto que intentar generar más fondos. Nosotros hicimos reformas fiscales, apostamos a la producción de la provincia. Esta es una provincia que durante muchos años, sobre todo en los 90, estuvo atada a lo financiero. Claro. Ahora está todo a lo productivo y eso genera puestos de trabajo y eso genera riqueza. También la necesidad de crear más obra pública, porque cuando hay más producción necesitamos más puertos, más rutas, más accesos a las ciudades. Y la concentración de todo este gabinete, que tiene que pasar, digamos, de alguna manera, todos esos ejes son lanzados y vertidos por el gobernador, y usted tiene que operativizarlos en las distintas áreas. Eso para que se entienda, digamos, los jóvenes que están empezando a hacer política. ¿Da instrucciones a cada una de las áreas? Sí, sí, el gobernador, por supuesto que muchas veces habla con los ministros, pero generalmente a través del jefe de gabinete, en este caso a través mío, pauta de alguna manera. Baja las indicaciones a cada uno de los ministerios y yo les relato la visión global del gobierno, porque hay medidas que son puntuales de cada uno de los ministerios, que tiene que ver con la salud, con la educación, con la seguridad, con la justicia, pero tiene que ver con toda una filosofía del gobierno, con toda una política que se viene llevando, y yo trato de sintetizar a los ministros, que también están compenetrados de esta, pero explicándole el porqué de cada decisión del gobernador, para que tengan una visión general de lo que está haciendo el gobierno, cómo desde su ministerio pueden aportar a esa política general, que siempre redunda en lo que toda buena política tiene que redundar, que es para que la vida de la ciudadanía sea mejor, sea más justa, más equitativa, más inclusiva. La búsqueda del bien común, podríamos decir. Exactamente. Y aquella literatura de la cual usted se nutrió en épocas de universidad y de facultad, ¿tienen aplicaciones prácticas, digamos, en esa vida política? Tienen aplicaciones prácticas. Tienen aplicaciones prácticas tanto los libros de ciencia política, sociología, filosofía política, que ayudan a entender la historia, las ideas del pensamiento político, la antropología, la psicología humana, la toma de decisiones, como aquellos libros de militancia, ¿no? Sobre todo la gran bibliografía que dejó Perón, con Conducción Política, La Hora de los Pueblos. Presumo que debe ser un lector ávido de la obra de Perón. Sí, y como militante, junto a quien es el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, entre otros, hemos recorrido hace ya casi 20 años el país desde el peronismo, dando cursos de formación política y sobre todo de la obra de Perón. Así que ¿Qué tipo de cursos? Hablábamos, yo generalmente usaba como disparadores que en reuniones multitudinarias como hacíamos en todo el país, son buenos llamadores, películas, ¿no? Entonces poníamos la película, por ejemplo, El Mono, de Leonardo Fabio, que es sobre la vida de Gatica, y le explicaba que en realidad era una parábola que había hecho Leonardo Fabio sobre la historia argentina y la historia del peronismo personificada en un hombre. Aquel hombre que nace en épocas difíciles de la Argentina, como eran los años 20, que tiene su esplendor en la época del justicialismo, donde se podía incluir inclusive a gente muy humilde como era Gatica, y toda la decadencia que tuvo después del 55 él como persona y que tuvo la Argentina también, y que casualmente en él sintetizan porque fue dejado de lado, no lo dejaron trabajar, le sacaron la licencia como boxeador por ser justicialista y por seguir reivindicando aún después del 55 al justicialismo. Alberto Pérez revela el compromiso que tienen muchos funcionarios de máxima responsabilidad, preocupados por la gestión pública y llegando a trabajar entre 13 y 14 horas diarias. ¿Da tiempo para la lectura, el trabajo, en este caso, digamos, como funcionario, como jefe de gabinete? Queda poco, y más con 3 hijas los fines de semana, chicas, pero para mí la lectura, como leo lo que me gusta, también es una forma de relajarme, de descansar, así que intento no dejarla y no desactualizarme. Por supuesto es que es mucho menor a lo que uno puede leer cuando tiene una función no tan demandante como la de jefe de gabinete, inclusive
como legislador, yo he sido legislador en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, trabajaba bastante, pero queda un poco más de tiempo para hay mucha para otras diferencia actividades. entre su gestión como legislador, haber sido, digamos, votado para ejercer ese cargo, y en este caso el llamado y la convocatoria que tuvo por parte de Daniel Scioli, a quien fue votado, pero en este caso usted es llamado para ejercer el cargo de jefe de gabinete. Sí, tiene una diferencia de raíz que es esta que dice usted, ¿no? Que uno es un cargo electivo y el otro es un cargo de asesoramiento, de secretario, de ministro, de quien ha sido electo, en este caso el gobernador. Pero también hay una diferencia en cuanto a la carga de demanda, de horario y de temas a resolver como ministro y mucho más como jefe de gabinete, es bastante mayor que la del legislador, que por supuesto que hay legisladores, la mayoría que trabajan mucho, y yo lo hacía bastante también porque aparte era un legislador que respondía a Scioli y tenía que seguirle también el ritmo en ese momento, pero indudablemente tiene una carga de responsabilidad distinta. Acá hay conflictos a cada instante, hay que resolverlos, hay que derivar problemas, hay que armar equipos, hay que trabajar con los intendentes, hay que trabajar con los demás ministros. Requiere realmente de un esfuerzo que es una experiencia que yo creo que marca a cualquier político. Entre las lecturas que habitualmente hace un político están las encuestas de opinión. ¿Usted seguía mucho por las encuestas de opinión? ¿Son necesarias? Las veo con asiduidad, son hechas generalmente por colegas, sociólogos o politólogos, así que las leo, pero no somos de los que con Daniel seguimos el día a día de las encuestas. Creo que el buen análisis político reemplaza y adelanta cualquier encuesta de opinión. Las encuestas sirven para ratificar lo que uno tiene que ir palpando en la realidad. Si un político no tiene sensibilidad social, no tiene sensibilidad política, no hay encuesta que sirva. Si un político no tiene sensibilidad social, no tiene sensibilidad política, no hay encuesta que sirva. Los que la tienen o la tenemos, porque yo creo que por los años de experiencia que tengo en la política puedo detectar por dónde vienen los temas, muchas veces no sirven para corregir o bueno, poder volver a la senda si uno se equivocó en algún tema, pero son un instrumento que sirve, pero no hay que fanatizarse. Muy bien. ¿Y cómo interviene en este caso la agenda de los medios en la vida política? ¿Los medios marcan el movimiento de la política? Los medios son importantes, nosotros le damos mucha importancia. Los medios en una sociedad de masa como es la Argentina, la de la provincia de Buenos Aires, sirve para difundir nuestras políticas, para también nutrirnos nosotros de diferentes demandas, pero la agenda la tiene que marcar la política. Y si hubo un avance importante en Argentina en los últimos años es que la política está volviendo a marcar la agenda, porque cuando hablo de la política hablo de los representantes, de la presidenta, del gobernador, de los intendentes, de los legisladores, que son los representantes del pueblo, que es el soberano. Esa tiene que ser la agenda que vale. La agenda que marcan los medios puede ser una agenda de los medios, o de un medio particular, o de un grupo que maneja con un medio, que son importantes, que no queremos que los medios sean nuestros enemigos, pero que la agenda tiene que ser marcada por la política, estamos convencidos de eso. O sea, primero la política y luego la comunicación. Porque primero la política es primero la ciudadanía. Porque primero la política es primero la ciudadanía. Que a través de sus representantes ejerce su soberanía. ¿Y cómo se asimilaría desde un gobierno, desde su experiencia de gobierno, las críticas cuando aparecen en los medios a una gestión política? ¿Son fáciles? La tomamos como un correctivo para cosas que podemos hacer mal. Si son con buena intención y serias, son un correctivo para la gestión que todos los días tiene que ir adaptándose, más en una sociedad compleja como la de la provincia de Buenos Aires. Cuando son malintencionadas, no las escuchamos, cambiamos el canal, leemos otros medios y seguimos adelante. En esta época de redes sociales, ¿considera usted que estas vehiculizan una participación más activa de la ciudadanía? Creo que la tecnología va avanzando, la forma de comunicar van avanzando, pero bueno, son diferentes vías de comunicación que hay que ir trabajando porque hay que ir adaptándose, pero la esencia es la misma, ¿no? La esencia es que el hombre cada vez está más comunicado. Desde hace 100 años creo que el avance tecnológico que hubo en la humanidad de los últimos 100 años es el más importante de la historia de la humanidad, y que de los lugares o de los
ámbitos donde más se ha avanzado es en el de las comunicaciones, indudablemente, y que tenemos que adaptar nuestra forma de expresarnos por esos avances tecnológicos y no nos quedamos atrás. ¿Y cómo explicaría usted este reverdecer de la política y de la juventud en la política? Tiene que ver con lo que le decía recién. Cuando yo le decía que la política recuperó la agenda, en realidad es que se recuperó el concepto de la política, la palabra de la política. Y creo que tuvo mucho que ver el gobierno de Néstor Kirchner en esto. ¿Por qué? Donde estamos muy orgullosos que Daniel haya acompañado como vicepresidente, una fórmula ejemplar, viendo lo que pasó antes en Argentina o después en el caso de Cobos. Y tiene que ver porque Néstor Kirchner puso la política en un momento muy difícil de Argentina, como era el 2003, 2002, en un momento de crisis económica, social, política, anómica para la Argentina. Él devolvió la palabra a la política, la importancia, porque él durante la campaña propuso cosas que después cumplió y las cumplió con creces, y se paró frente a los medios y se paró frente a algunos grupos económicos, debatió fuertemente ideas con la oposición, fue fiel a lo que le prometió al pueblo y el pueblo lo volvió a votar en el 2005 al proyecto y después en el 2007, y la presidenta sigue gobernando lo mismo a nivel nacional y el gobernador a nivel provincial, y creo que todo eso atrajo a muchos jóvenes porque se dieron cuenta que la política no era como parecía en el 2000, 2001 en Argentina, todo truchado, todo palabras falsas, todo engaño, sino que había hombres y mujeres de máxima responsabilidad, como Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Daniel Scioli y tantos otros hombres y mujeres de la política argentina en los últimos años, que devolvieron una esperanza a la gente en confiar en los políticos, más allá de las ideas, pero que sabían que si votaban a alguien, ese alguien iba a hacer lo que prometía. Surge de su discurso una palabra que es la promesa. La promesa es un elemento central, ¿no? de la política. Muchas veces se critica que uno en campaña promete. Bueno, uno en campaña tiene que tener dos cosas. Primero, mostrar su historia personal y política, que es un aval que le da validez a lo que está proponiendo para adelante. Y segundo, la propuesta, la promesa. El contarle a la ciudadanía con claridad qué es lo que tiene pensado hacer para mejorarle la vida a la gente y para que el país sea mejor. Y después la gente evalúa si se cumplió esa promesa, si se sobrecumplió o si se desvirtuó. Si se cumplió o se cumplió con creces, como creo que es el caso de los últimos años de la Argentina, la gente le vuelve a dar el voto al político que está gobernando. Y si no, lo castiga con el voto. En Argentina la gente le vuelve a dar el voto al político que está gobernando, y si no, lo castiga con el voto. La democracia no tiene muchos secretos, es eso, es que el representado se sienta realmente representado y que el representante le pueda ofrecer respuestas todos los días. Siendo un hombre del justicialismo, del peronismo, ¿cómo ve el estado de situación de los partidos políticos hoy en día? Como recién decíamos, emerge una juventud participando de la política. ¿Los partidos políticos cómo los ven? Primero, soy un defensor de los partidos políticos y creo que las democracias fuertes se hacen con partidos fuertes. Segundo, creo que el Partido Justicialista es un partido de poder y que ejerce el poder a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, en 22 de las 24 provincias de Argentina, en más de 2.000 municipios en todo el país. Bueno, y creo que desde el poder y adaptándose constantemente a los tiempos que corren, es un partido que tiene vigencia y que lleva respuestas a la ciudadanía. Históricamente soy un defensor también del radicalismo, yo creo en la continuidad histórica del radicalismo popular, por lo menos hacia el peronismo, lo que fue Forja sobre todo, Jauretche, Scalabrini Ortiz, Mansi, pero también creo que, salvo el justicialismo, los partidos están en una importante debacle que creo, y sobre todo el radicalismo, por lo que le debe a la sociedad argentina y por su historia, que tienen que revitalizarse. Hoy vemos que es un partido realmente sin ideas claras, sin dirigentes representativos, con accionarios erráticos, y creo que por el bien de la democracia argentina, todos los partidos, pero especialmente el radicalismo, tendrían que volver a tomar dinamismo. ¿Debería existir, a su criterio, una escuela de formación de dirigentes políticos institucionalizada? Creo que sí, creo que lo estamos haciendo nosotros desde la Escuela de Gobierno
desde nuestra subsecretaría, nuestra jefatura de gabinete en la provincia de Buenos Aires. Lo estamos planificando y llevando adelante también en forma embrionaria, pero le vamos a dar más dinamismo desde el PJ de la provincia de Buenos Aires. Y creo que la ley lo marca inclusive. Todos los partidos tienen que hacer una gran inversión en capacitación política, porque creo que es el mejor resguardo para la democracia. Todos los partidos tienen que hacer una gran inversión en capacitación política, porque creo que es el mejor resguardo para la democracia. Que dirigentes políticos capacitados sean los que estén al frente de partidos políticos dinámicos, modernos, que sigan dándole respuesta a la ciudadanía, que permitan la alternancia. Así que en eso vamos a trabajar siempre. En 140 caracteres, o sea, brevemente una línea. ¿Qué le sugiere Estado? El lugar institucional desde donde se trabaja para la gente. Democracia. La mejor forma de gobierno. Soberanía. Algo por lo que debemos trabajar todos los días. Poder. Bien utilizado es para la gente, mal utilizado es para interés propio. Peronismo. El partido que cambió la vida de los argentinos, que sigue teniendo vigencia y que es el único movimiento político que desde aquella época donde existían tantos en el mundo, solo él tiene vigencia porque encontró lo que yo le decía recién. Mantener las banderas históricas adaptando los instrumentos a nuestro tiempo. Licenciado Alberto Pérez, jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por participar de este ciclo de Escuela de Gobierno. Muchas gracias a usted. Así pasó por Escuela de Gobierno Alberto Pérez, un funcionario clave en la estructura de la provincia de Buenos Aires que combina audacia con la experiencia acumulada luego de tantos años de gestión. Forma parte del juego de la política la capacidad de uno de negar la conspiración o por el contrario, pensar permanentemente en conspiraciones. No fui bueno ni capaz para tener los titulares que me parecía que merecían algunas cosas. Fue una conspiración manejada desde afuera, con alguna gente de dentro de la policía y le diría que yo aprendí con el dolor, aprendí con el porrazo.